Y me gustaría, antes de meternos a leer otra vez el pasaje lema, que es 2 de Timoteo, pero nosotros vamos a leer del 1 al 8. Sí, entonces, no sé si ya lo tengan, si no, pues si tienen su iPad o su Biblia física, me acompañan, por favor. Y quizás ya lo leyeron, pero me gustaría volverlo a leer. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Me acompañan a orar, por favor. Gracias, amado, porque es evidente que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y te pedimos, amado, que tú sigas hablando, Señor. Que yo sea solamente un instrumento, amado, pero que estas palabras, Señor, lleguen a los corazones de los chicos, Señor, que están aquí y de los que lo están escuchando en línea, amado. Sigue obrando, sigue hablando a los corazones, Señor, y sigue tratando lo que tengas que tratar, amado. Gracias te damos por el privilegio de podernos acercarnos al trono de la gracia y de poder estar en tu presencia, amado. En el nombre de Jesús, amén. Y me gustaría meternos un poquito en el contexto de esta carta, ¿no? De 2 de Timoteo. Y de hecho se dice que esta carta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y se menciona un poquito más adelante cuando dice que pues ya está, prácticamente terminó su carrera. Entonces ya la estaba terminando. Y también que habla de la relación que tenía el apóstol Pablo con Timoteo, que era una relación prácticamente de padre e hijo. Y lo dice en el versículo 2 del texto que leímos, que dice: a Timoteo, amado hijo. O sea, lo amaba como un hijo, le tenía ese cariño. Y el cariño era recíproco. Timoteo también lo amaba como un padre, porque era así que su discípulo prácticamente. Y era tal la relación, la confianza que tenían, que por eso el apóstol Pablo pues tenía libertades de reprenderlo, de decirle, de exhortarlo, ¿no? Y mientras estudiaba este pasaje y me ponía a investigar, podemos leer que en prácticamente la primera y la segunda carta de Timoteo, en al menos 25 veces le menciona a Timoteo que sea valiente. 25 veces, quizás más, quizás menos, promedio. Y esto habla de que Timoteo quizás tenía un carácter pues, temeroso, tímido, no lo sé. ¿Cuántos de aquí son tímidos? Sí, o sea, sí. Yo, la verdad, tal vez no parezca, pero yo sí tengo algo de timidez. O sea, quizás soy un poquito extrovertido, pero a mí me cuesta un poquito iniciar relaciones o relacionarme. Y entonces, quizás Timoteo tenía algo así. Además de que Timoteo, en la primera carta lo menciona, Timoteo era alguien que se enfermaba muy fácil. Alguien de ustedes es común que se enferme, ¿no? Entonces, sí. Yo, por ejemplo, es muy raro que yo me enferme, pero siempre que me enfermo es del estómago. Siempre, no sé por qué. O sea, o me da diarrea o algo, no sé, pero es del estómago. Entonces, y hablaba de la debilidad que tenía. Quizás Timoteo era alguien que se preocupaba mucho. Entonces, eso hacía que sentía cierta debilidad, ¿no? Entonces, Pablo conocía también a Timoteo, que tal vez por eso le recordaba cada rato: sé valiente, échale, tú puedes, ¿no? Además de que le exhorta y le dice: no te avergüences de mi testimonio, sino que aceptes la aflicción que va a haber. O sea, Pablo, ahora sí que el spoiler alert, ahora sí que es muy popular en ustedes: vas a sufrir aflicción por causa del evangelio, ¿no? Y en ese tiempo, de hecho, cuando Pablo le escribe la carta, la iglesia ya estaba empezando a ser perseguida por el imperio romano.
Y además de que Timoteo era líder de una iglesia en Éfeso, que prácticamente ahí es donde pues había mucho pecado ahí. Entonces, pues sabía el riesgo que podía tener y las luchas y las pruebas que tenías y que podía desfallecer, ¿no? Y antes en el versículo 7 le dice, en el 6, perdón, que dice que vive el fuego. O sea, tenía que estar constantemente llevando el fuego que Dios le dio, el don que Dios le dio, porque se iba a enfrentar a esas circunstancias. Entonces, me encanta que el Señor haya hablado a Misa acerca del poder de Dios, porque va muy embonado acá. Yo me voy a enfocar un poquito cuando dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. En otra traducción dice un espíritu de temor. Y yo creo que todos aquí tienen algún miedo. Sí, tienen un miedo. Misael mencionó anteriormente que algunos tienen miedo a la oscuridad. Yo lo llegué a tener, me acuerdo, en mi infancia. Era tal mi miedo a la oscuridad que yo no podía dormir si no había una lucecita en mi cuarto. O tenía que estar la luz prendida del baño. ¿Le ha pasado? Y actualmente si no está oscuro no me duermo. Una lucecita y ya se me fue el sueño. Pero hay otros tipos de temores que creo que son más comunes de lo que pensamos. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la acrofobia? O comúnmente dicho vértigo, que es el temor a las alturas. ¿A quiénes les dan miedo a las alturas? ¿No? O sea, que no pueden subirse a una montaña rusa o de un edificio ver. O alguien ¿saben lo que es la agorafobia, por ejemplo? La agorafobia, que es como el miedo a estar en lugares públicos. Comúnmente les da ansiedad, por ejemplo, cuando estás en un elevador, ¿no?, en medio de gente. Ay, jole, pues no puede salirse de ahí. Entonces le da ese temor a las multitudes. Y creo que hay otro que incluso hasta a mí me da un poquito de miedo, que es la talasofobia. ¿Han escuchado? O el miedo al mar, por ejemplo, ¿no? El miedo al mar, que sí, pues impone, ¿no?, un poquito de respeto. Y ahora que estoy entrenando para nadar, entonces en un triatlón, pues nadamos en el mar. Y dije, caray, pero tienes que enfrentarte a ese temor. Y sabes, uno dice, y es bien fácil decirlo, ¿no? O sea, no sé si les han dicho que tienen miedo. Pues no tengas miedo. No, hombre. No, pues mejor les digo eso, ya se acabó la enseñanza. Pues es bien fácil, ¿no? Pues no tengas miedo, ¿no? Pero creo que en nuestra generación, y al saber que tenemos todo a la mano, prácticamente, toda la información a la mano, y es tan fácil opinar. Por ejemplo, creo que últimamente, a partir de la pandemia, pues está el miedo a ser cancelable. No sé si has escuchado ese término, ¿no? Que por dar tu opinión ya todo el mundo te funa y te cancelan. Y claro que da ese miedo, ¿no? Y dije, híjole, ya no puedo opinar. Entonces, o está el miedo a estar solos, no sé, o el miedo al futuro, ahora que pasa. Y es cuando empiezan a hablar de temas más comunes, que es la ansiedad, por ejemplo. ¿A algunos de ustedes le ha dado un ataque de ansiedad? Siendo honesto. A mí hace poco. ¿Por qué? Porque tenemos ese miedo. Pero, quiero hablarles un poquito más de eso, porque creo que a veces el miedo está un poquito desinformado. Perdonen la expresión, porque no está mal tener miedo, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque ese miedo te hace estar alerta. ¿Sí? Te hace estar atento de, híjole, ahora que, pues, por ejemplo, pues ya hay inseguridad en las calles, pues por el temor, pues estás, pues trucha, ¿no? Si ves que algo, pues ya te pones. Entonces, ese miedo te hace a veces estar alerta. No obstante, muchas veces, si ese miedo no se sabe controlar, se convierte en ansiedad. Y hace que te trabes. Ahí es donde dije, ay, caray, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo sabía que ese temor podía hacer que Timoteo se paralizara ante la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque ser líder de un ministerio, los líderes acá sabrán, pues no es fácil. ¿O no, Sergio? No es, atiendes muchas cosas, tienes que ver cosas de acá que no funcionó acá, las personas tenemos que atenderlas, es mucha la presión. Además de que Timoteo era alguien joven como Misa. Yo ya me veo más grande, yo creo que por la barba, entonces, pero pues Misa está chiquito, ¿verdad que sí, Misa? Sí. 15 años, pero de cristiano. Entonces, y muchas veces cuando uno conoce a Dios,
Dios es alguien que no nos deja tranquilos. ¿A qué voy con esto? Dios siempre quiere que vayas más allá, que sigas creciendo. Y a veces para crecer necesitas enfrentar miedos, necesitas tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones no son fáciles. Y me gustaría llevarlos a una historia, creo que es de mis historias favoritas en la Biblia. ¿Han escuchado hablar de Gedeón? ¿Alguien sabe quién fue Gedeón? Entonces sí, también. Yo los felicito como misa que se graduaron de la escuela bíblica. Entonces me acompañan a Jueces 6, por favor. Vamos a Jueces 6. Vamos a leer desde el principio. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces a causa, y llegó el temor de, híjole, pues los madianitas, pues, los israelitas se escondían en cuevas, en lugares fortificados, en cavernas, tenían que hacerlo para sobrevivir. 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, ni siquiera podían hacer su chamba los israelitas, no podían sembrar, que era lo que se dedicaban. ¿Por qué? Porque llegaban, y no sé si les pasa, ¿no? Que se esfuerzan tanto y alguien como si nada va y te lo roba. Híjole, pues esta era la justicia que ellos vivían. Y vamos al 6, versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, Dios muestra la fidelidad que hacia su pueblo. Dice: yo los libré de Egipto. Ahí está mi mano, pero ustedes pues, fueron desobedientes. Ahí está la consecuencia de su pecado. Y ya vamos a entrar en materia. Dice el 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Para que vean un poquito el contexto. ¿Alguien sabe, de ustedes saben qué es un lagar? ¿No? ¿O no? Lagar es donde se hace el vino. O sea, es como un tambo y la gente pues está descalza y empieza a pisar las uvas. Es el lagar. Entonces, imagínate, Gedeón, por temor a los madianitas, estaba sacudiendo el trigo en un lugar donde hacen vino. Imagínate lo difícil que es eso. Cuando normalmente el trigo lo hacen en el monte. ¿Para qué? Porque lo sacuden, pues hace mucho escombro y ya lo separan. Entonces, tenía que hacer algo, aparte, pues un lugar oscuro, o sea, nosotros pues fácilmente está oscuro, pues ya prendemos la lámpara del celular y pues pues ellos no tenían esa tecnología. Entonces, y además de estar trabajando hacia su chamba, pues estar al pendiente de que, híjole, a ver si no llegan estos a robarme pues el trigo. Y dice el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado
y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón sabía quién era Dios, o por lo menos conocía, tenía ese conocimiento porque se le enseñó. Y creo que podemos tener esa pregunta, ¿no? Y lo dices, Dios es bueno. Entonces, ¿dónde está? Si he sufrido todo esto, ¿dónde está ese Dios del que me platicaron? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Decía. Y vea la respuesta que dice que Dios le da. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, y la respuesta de Gedeón dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, Gedeón sabía, si yo soy el más chiquito de la casa, ¿cuántos aquí son los hermanos menores? Acá. O sea, imagínate que tú fueras como Gedeón, que Dios te dice: voy a usarte a ti para liberar al pueblo de Israel. Dice: yo, un chamaquillo como Misa, chiquito de 15 años, ¿no? O sea, y aparte dice que su familia era la más chiquita, o sea, era insignificante, se puede decir, en la cultura. Y dice que este versículo es base, es clave. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Chicos, Gedeón estaba teniendo un encuentro con Dios. Literalmente estaba viviendo una teofanía. Teofanía es cuando Dios se muestra en carne en el Antiguo Testamento. Porque dice: Jehová le dijo, o sea, tenía un encuentro con el Señor. Yo te escogí a ti. Chicos, ustedes tienen un llamamiento. Por algo les dio el poder, así como Misa lo platicó. Ustedes fueron llamados, tienen un propósito. Pero a veces por nuestra desobediencia, que en su tiempo Misa la tenía, ¿no? Por su conveniencia también, pues no la quisiste. Pero yo te di un llamado. Y yo estaré contigo, dice. Y dice el 17: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, híjole, ¿a poco sí? Porque pues, o sea, actualmente pues es fácil que a uno lo chamaquen, ¿no? Entonces dice: por favor, y creo que es genuina su duda de si yo hallé gracia delante de ti, por favor muéstrame. Dice: te ruego, el 18, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. O sea, ¿te imaginas esa escena? O sea, cómo nada más hizo esto y todo se consumió. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová Salom significa Jehová es paz. Entonces imagínate así que la misericordia que tuvo Dios con él. Él pues se espantó. Pues ¿quién no se espantaría si ve un ángel? ¿No? Y dije: caray, pues vi a Dios cara a cara, ¿no? Y quizás se sintió mal por haber dudado. Y dije: ay, o sea, que nos puede llegar a pasar. Pero le dice: Dios está contigo, no temas, no vas a morir, ¿no? Y lo primero que hace cuando tiene ese encuentro es que edifica un altar a Jehová. Chicos,
Si no es que ya lo tuvieron, pero una vez que tengas ese encuentro con el Señor, cuando lo conozcas, lo primero que va a brotar de ti es alabanza. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor y le ve cara a cara, no puede ser nada más que adorarle. Y Gedeón lo sabía, fue automático lo primero que le salió y edificó ese altar. Y todavía en esa misma noche, pues el Señor seguía hablando con él y le empezó a dar instrucciones. Dice, aconteció que en la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habías cortado. Híjole, literalmente, y esto va a pasar en su vida, cuando uno recibe un llamamiento, cuando uno entiende el propósito, Dios automáticamente va a empezar a dar instrucciones. Y llegó la primera prueba de Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón no solamente se iba a enfrentar a los madianitas, también a su propio pueblo. ¿Qué tenía Israel o qué había hecho Israel para que estuvieran en esa condición? ¿Alguien sabe de casualidad? A ver. Ajá, ¿algo más? Sí. Prácticamente se hicieron idólatras. Eran idólatras. Estaban tan engañados o tenían mal su concepto de adoración que tenían un altar a Jehová y al lado un altar de Baal. O sea, no tenía sentido y por eso aquí está la instrucción. Y dice el versículo 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. O sea, sabía que, híjole, si me pescan en una de esas, pues ya hasta aquí llegué. Entonces, pero dice que por temor. Sí me quiero dar a entender, tenía miedo, ¿sí o no? Pero eso no lo detuvo, porque sabía, ¿sabes qué? El Señor me dijo. Y muchas veces Dios te va a decir que hagas cosas que, caray, pues sí lo hago o no lo hago, pero de verdad cuando sabes que es de Dios, hazlo y vas a ver su respaldo. Entonces el 28 dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces dijo, luego dije, este fue. Así que cuando uno empieza a recibir y acepta su identidad en Cristo, se va a notar. Se va a notar. Y vas a saber que cuando algo pasa, este fue. Así como dicen ahí, pues que da fama y échate a dormir, ¿no? Entonces, Gedeón ya estaba siendo obediente a Dios y Dios ya estaba empezando a obrar. Ya estaba empezando a quitar lo que le estorbaba. Y entonces dicen los hombres, saca a tu hijo para que muera. O sea, fueron con Joás, con su papá, para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contiendan por sí mismo con el que derribó su altar. Entonces, y aquel día, Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Chicos, esto habla que cuando uno obedece a Dios, cuando parece que tienes todo en tu contra, Dios te va a respaldar. Literal, Dios lo protegió de la muerte, porque estaban indignados. Y actualmente eso pasa, ¿sí o no? La gente atacan a su ídolo, no hombre, lo tunden en redes sociales. No, es que Messi esto, Cristiano, no, pues ahí están peleando nada más porque pues ¿cuál es su futbolista favorito, no? Entonces, o tú con la verdad diciéndole esto no, y no hombre, que te tunden porque no están de acuerdo.
¿Sí me explico? Dios te va a respaldar. No solamente Dios te da el poder como Dios habló a través de Misa, sino también Él está contigo en ese proceso. Yo sabía que incluso podías tener ese riesgo. Dije, lo van a querer matar, pero no pasa nada. Yo me encargo de ti, yo te cuido. Y en el 33 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Aquí va a llegar ok, te voy a obedecer, pero quiero que pongan atención en esto que sigue, que creo que tanto como Gedeón y como nosotros podemos estar expuestos a esta situación. Y dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente quedando seca la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así que pues cuando se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y tazón lleno de agua. O sea, prácticamente Gedeón le dijo: ok, pues me gustaría confirmarlo, ¿no? O sea, tú me llamaste, ya vi que el respaldo que me diste, ya me hablaste, pero por favor, dice, o sea, si me vas a librar, o sea, si vas a librar al pueblo de Israel con mi mano, por favor, haz esto, ¿no? Que es lo que platica aquí. Y ya con eso, dice, ya sabré que sí lo hiciste. ¿Ok? ¿Me están siguiendo hacia dónde voy? Entonces, vamos más adelante. Dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se entiende tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y entonces, y vemos cómo, ¿saben qué fue lo que hizo Gedeón? Prácticamente él puso sus condiciones. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Pues ya no, pues no lo cumpliste. Si ha pasado de repente que tenemos esas oraciones: Señor, si es mi llamado, que me hable el pastor, ¿no? Pues nunca lo habló. Y no, pues que no fue. Pues oye, de verdad que Dios fue paciente con Gedeón, porque Dios sabía que Gedeón tenía una fe débil. Porque vemos en otro pasaje, por ejemplo, con el papá de Juan el Bautista, hizo casi lo mismo. ¿Y saben qué le pasó? Se quedó mudo. ¿Sí me explico? Entonces, a lo que quiero ver es que esto no es una puerta para que hagan lo mismo. No lo hagan. Porque aquí el Señor fue misericordioso, pero pues con nosotros, quién sabe. Quizás no tengamos la misma suerte. Pero Dios sabía. Y es algo que me encanta de Dios, porque Dios no solo conoce tus debilidades, conoce tu necesidad. Él sabe. Entonces, y me imagino al Señor de: ay, chamaco, está bien, pues sí. O sea, no, seré paciente contigo. Así como Dios es paciente con nosotros y conmigo. ¿Quién de ustedes es cabezón como yo? Así que a la primera no entiende. O sea, se da un tope y sí, ahora sí, que siempre no. O sea, y Gedeón era alguien así, ¿no? Y sabes, no pudo culpar a Gedeón tampoco. ¿Te imaginas que te llamen a ser un soldado sin haber entrenado en el ejército? ¿Sí me explico? O sea, tampoco, o sea, me quiero poner en sus zapatos. Caray. O sea, el Señor me va a usar para liberar un pueblo sin experiencia. Híjole, creo que por eso tenía
Si yo de repente cuando toco batería dudo de mí, ¿no? Y nada más es un instrumento, no me imagino él, ¿no? Cuando una nación depende de una libertad y cuando lo vas a usar, ¿no? Cuando Dios te va a usar para librar una nación, o sea, no era poco cosa tampoco lo que el Señor le pedía. Pero a pesar de eso, chicos, no dejó que el temor lo detuviera. Con inseguridades, eso sí, híjole, pero voy a avanzar. Entonces, y Dios sigue probando su fe. Vamos allá al capítulo 7. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galat. Y así se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, prácticamente una tercera parte del ejército se fue. No, dos terceras partes. Se quedó un tercio, pues. O sea, porque Dios conocía la condición del pueblo. Dice, ¿sabes qué? No, si como están así, yo los voy a liberar. No, van a decir que fue por ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Diles que aquellos que pues que le tengan mello, pues ahora que pueden irse, son libres de irse. Y se fueron 22,000. O sea, de 32,000 solamente quedaron 10,000. Y me imagino a Gedeón también, porque el ejército de Madián eran 130, casi 140, o sea, lo superaban por mucho. Y todavía me vas a quitar 2/3. Y me imagino a Gedeón de, ay caray, Señor. Muchas veces el Señor quiere que dependamos de Él por completo. Y va a ir quitando, cosas, te va a ir pidiendo cosas. Entonces, que no le sorprenda que cuando uno decide seguir su llamado, el Señor va a empezar a demandar cosas de ti. Y muchas de ellas te van a costar. Se los digo. Y todavía dice el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, váyase contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a las madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, a cada uno a su lugar. Entonces se quedaron con menos del 1% del ejército, de 32,000 a 300. Prácticamente a cada uno le tocaría enfrentarse a 400 madianitas, así se las pongo, al costo, ¿no? Ay, jole. Y se me hace curioso cómo la prueba que Dios les pone, ¿no? Diga, pruébamelos así. Aquellos que nada más tomen el agua con sus manos y la beban, a esos los vas a escoger. Y a los otros como perros que pues nada más se acercan al río y tomen, a esos no. Y creo que habla acerca del carácter que tiene cada uno, porque cuando uno, y cuando va a ser soldado, ¿quién tiene más riesgo de ser atacado? ¿El que está tomando directamente de la fuente o el que está tomando así con las manos? Que puede estar en un modo de alerta, porque tomas agua y estás viendo, pues. Entonces, Dios también se fija en esos detalles, en los que ven por los demás y están en modo de alerta, porque saben pues que el riesgo era inminente. En una de esas los madianitas se nos vienen y pues ya valió, ¿no? Entonces, vamos al versículo 8.
Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Aquí es algo que me fascina de cómo es el Señor. El Señor conocía a Gedeón tan bien, pero tan bien, y es tan detallista, que le dice: si aún tienes miedo de descender, pues de si lo voy a cumplir, te invito a que vayas, a desciendas. Chicos, está el cuidado de Dios para con nosotros, que nunca te va a dejar así, con esa duda, ¿no? Y dice: y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda. Y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Me voy a detener un poquito aquí. Quiero que entiendan un poquito el contexto de lo que soñó el madianita. El pan de cebada es el pan que se comían los pobres. Era un pan que prácticamente se lo daban a los animales. O sea, un pan cualquiera, buenecillo. Entonces habla de que un pan de cebada, un pan insignificante, si le quiere llamar así, fue capaz de derrumbar una tienda. Eso habla de cómo Dios puede usar lo más insignificante y lo más vil para su gloria. Eso habla de cómo Dios puede usar lo que Él quiera para cumplir su propósito. ¿Qué Gedeón no dijo cuando leímos que Él era un don nadie? Y soy un mocoso, o sea, el menor de la familia más chiquita del pueblo. ¿Me vas a usar a mí? Sí, lo voy a usar porque puedo y porque quiero hacerlo. Y a veces puedes tener esos pensamientos: Señor, ¿yo quién soy? Soy un simple mocoso que no sé hacer nada. Pero Dios te dice: yo tengo un propósito para ti, yo lo voy a usar. Y a lo que quiero que vean es: no necesitas un talento, no necesitas un don como tal, solo necesitas estar dispuesto y obedecer. Como Misa nos lo predicó, obedecer, saber qué tienes que hacer. Quizás uno de ustedes, Dios les dijo que tienes que dejar algo, no sé, una amistad, un trabajo, o que tienes que hacer algo, no lo sé. Pero a veces el miedo te hace dudar, te hace decir: sí, es por aquí, no es por aquí. Pero aquí vengo a recordarles que el Señor te conoce tan bien y te viene a recordar: no temas, yo me encargo, hazlo. Porque así fue Dios con Gedeón. Le dijo: si aún tienes temor, que claro que lo tenía, si no, no hubiera bajado. Pues obvio. Si no le hubiera dicho: no, Señor, yo sé que me lo vas a entregar, así está bien. No, tenía. Y el Señor lo conocía tan bien que le permitió: ve, yo te voy a enseñar cómo te lo voy a entregar. Y vamos, y me encanta la reacción de Gedeón, porque dice en el 15: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. No hablamos anteriormente de cuando uno tiene un encuentro con el Señor, brota alabanza. Aquí fue lo mismo, adoró al Señor.
cuando entiendes tu llamado, cuando entiendes quién es Él y de lo que es capaz, no sale más que adoración de tu corazón. Y era tal el ímpetu, pues claro. Vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Usó a 300 hombres, liderados por un don nadie, dicho por él, para liberar al pueblo de Israel. Ahora me va a tocar a mí contar mi historia, ¿no? Yo llevo casi 2 años que volví al grupo de alabanza. Llevo poquito. Estuve antes en Tu Palabra Cantaré, pero a raíz de la pandemia, un poquito antes, dejé la alabanza. La verdad que... Y me dediqué de lleno al grupo de adolescentes con mi papá. Pero llegó un punto en que me puse tan cómodo que descuidé muchas cosas, ¿no? Era tal que ni siquiera me pensaba si un día llegaba tarde, imagínense, ¿no? Pero empezó a hablar Dios tan fuerte y me dijo: oye, ¿y el don que te di? ¿Y el talento, para qué lo quieres? Y todavía le digo: ay, Señor, es que es mucho trabajo. ¿Sí o no, alabanza? Es un trabajal. ¿Ustedes también vienen una hora antes a ensayar? ¿Sí? Más los ensayos, o sea, dijo: ay, Señor. Dijo: pues, entonces, ¿para qué te lo di? Y pues acepté a regañadientes. Estaba: es que padre, tienes razón, me voy a ir. Y era tal, porque llevaba ya años sin tocar, ¿no? Y llegué con Janet. ¿Sabes qué, Janet? Dios me habló. ¿Saben qué me respondió? Estaba orando por ti. Ya, no sabes cuánto oraba por ti, ya. Dije: oh, caray, bienvenido. Dije: no, me va a esperar un proceso de discipulado. Digo, pues, que es lo normal, ¿no? No, porque decidí obedecerle. No obstante, cuando uno decide obedecer es cuando empiezan las pruebas, ¿no? Y cuando Dios empieza a gobernar tu vida, empieza a quitar cosas que estorban. ¿Sabes que esto de tu carácter no me gusta? Va para afuera, pum, vámonos. Esto de aquí no, entrégame esto. Llevaba fácil unos 5 años trabajando en un sueño, en un proyecto de vida, hasta que llegó el Señor: entrégamelo, entrégamelo. Me costó, y lo digo con vergüenza, tardé meses en obedecerle. Llegó un punto en el que yo no tenía ansiedad, me daban ataques de ansiedad, no dormía. Entrégamelo. Llegaste que, ¿sabes qué? Me rindo, es tuyo. Fue doloroso entregárselo, y muchas veces a ustedes les va a pasar igual, si no es que ya les pasó. A veces Dios te va a pedir algo que tanto amas. Yo lo quiero para mí. Ahorita no es tiempo. Ahorita enfócate en mí. Y dije: ay, híjole, está bien. Y el Señor respondió a esa obediencia. Y me dice: Sam, me agradó, porque sé cuánto te costó. No queda en vano, chicos. A veces tengo que perder para ganar algo, bueno. Pero no se quedó ahí. Meses después mi mamá se enferma. Y descubren que pues tuvo un tumor en el colon, ¿no? Entonces en esos meses, mientras yo pues aún luchaba, ¿no? Híjole, el desprenderme de ese sueño, de ese proyecto, y luego ver a mi mamá y sentir la impotencia de no poder hacer nada, híjole, y cada vez la veía peor. Llegó un punto que caí en depresión. No puedo hacer nada. No había fuerzas. Y luego pasan los meses, y en febrero me despiden del trabajo. Me despidieron. Era un jueves, me acuerdo. Y ese día fue la última vez que vi a mi mamá. Hablé con ella. Ellos se fueron de un viaje a Chapala para descansar.
Se fueron, literal me habla mi jefa, ¿sabes qué, Sam? Necesito que te conectes. No, pues sabe, ¿no? Entonces, pues prácticamente era para darme las gracias. Me dijo mi jefa, me pesa hacer esto, no quiero dejarte ir, pero pues fue de arriba. A ver si de arriba me llegó la instrucción, te tengo que dar las gracias. Ok, me despiden un jueves y el lunes el Señor se lleva a mi mamá. Ándale, ahora. Todavía no me recuperaba de un golpe, me llegó otro. Pero ahí te das cuenta cómo Dios te conoce tan bien. Porque el día que yo me enteré iba camino al aeropuerto por mis tíos, por su hermano. Y me llegó un mensaje, ¿sabes qué? Tu mamá ya partió con el Señor. Y me acuerdo que me quedé así, como que esperando la lagrimilla, pero no salió. Es más, sentí una paz, no se la puedo describir. Pero el Señor sabía, porque la llovedera de llamadas que me llegó, llamada tras llamada. Es más, me tocó a mí consolar a la gente que me llamó cuando me hablaban para consolarme a mí. Es una gracia que no comprendo. Y yo creo que es como una gracia la que tenía Gedeón, porque decía que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que se metía y hacía que lograra algo así. No lo entiendo. Obviamente ya después de horas, pues ya me quebré, ¿no? Entonces, sin trabajo y sin mamá en días. Y fue, ay, jole. Pero ahí es cuando, y me acuerdo lo que cantábamos ahorita hace rato, todo ayuda para bien. Si a mí no me despidieron del trabajo, yo creo que hubiera renunciado. Porque ahora tenía que estar para mi papá y para mi familia. Entonces pude atenderlos 24/7. Y me acuerdo que dije, Señor, ¿sabes qué? Este mes me voy a enfocar en mi familia, y aparte venía el desafío juvenil. Y en eso, o sea, ya después tú dirás, ¿no? Y vi cómo Dios dio la gracia. Y cómo Dios honra la obediencia y honra la actitud. De mi boca nunca salió una queja, chicos. Nunca. Y lo agradezco tanto al Señor. Porque llegó un día mi papá conmigo, días antes del congreso. Dice, si no fuera por ti, yo me hubiera rendido de predicar. Dijo, ¿qué? Yo no podía, dijo, yo no podía. Pero verte a ti ministrando a pesar del dolor, de todo lo que perdiste, dije, chis, porque yo no puedo. ¿Se imaginan el peso que sentí? Ay, Señor, qué responsabilidad. Y todo por obedecer. Y yo no se lo debo a Él. O sea, es más, se lo debo a Él, mejor dicho, al Señor. Gracias. Y se acaba el congreso y era tal, por algo necesitaba no tener trabajo. Yo creo que dormí 3 días seguidos de lo cansado que terminé. Y al día siguiente me marca un hermano de la iglesia. Dijo, oye, ¿que no tienes trabajo? Pues sí, ¿cómo ve? Pues vente para acá a ver si encontramos algo. Sin buscarle, chicos, el Señor me contrató. ¿Ves cómo todo obra para bien? ¿Ves cómo el Señor dice, tú obedéceme, yo me encargo de lo demás, tú sigue adelante? Pero obviamente pues entra la lucha, entran dudas. De mis primeras oraciones me acuerdo, y se lo digo, y Señor, no me dejes, porque sentí que mi mamá se fue, no me despide de ella. Me entró un cierto trauma, no sé cómo decirle, pero esa era mi oración, no me dejes, por favor. Y proceso para, pues yo lo llamo terapia, ¿no? Me inscribí en medio maratón, 21 kilómetros. En la vida había corrido tanto, y había hecho a medio entrenamiento, dije, ay, ¿para qué me metí a esto? ¿No? Y justo la semana del maratón, hay entrenamientos que le dicen fondos, son carreras largas. Me tocaba un fondo de 18 kilómetros. Ya esa semana dije, ya la última. Pues no lo hice. Llegué al kilómetro 16 y los últimos 2 kilómetros prácticamente los caminé. Dije, no la voy a armar. Híjole, no la voy a armar. Y en lo que pasaba el tiempo me la pensaba, ¿no? Si la corro, no la corro, no sé. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues, ¿qué puede pasar? La corro y si no la acabo, pues
no digo. Lo curioso es que el día de la carrera fue un 1 de septiembre, el 1 de septiembre de este año. Ese día se cumplió un año que dejé el sueño que el Señor Él me entregó. Entonces, ay, jole, entonces, y entraba el deseo de querer, dije, porque mi mamá no está aquí, me encantaría que estuviera aquí. Entonces, empezando la carrera, le dije, Señor, háblame, no sé, solamente no tengo expectativa. Pues nada, que empieza la carrera. Los primeros kilómetros, bien, ¿no? Pero entrando a la parte más difícil de la carrera, que es como a partir del kilómetro 15, 16, hay una subida bien empinada, ya es la última subida. Y mi papá me había dicho que me iba a ver ahí. Dije, pues me va a echar porras, mi jefecito, pues qué lindo, ¿no? Entonces lo veo llegar y dije, qué chido. Entonces le chocó, así como que la porra, pero veo que se me une. Empieza a correr conmigo. Y le digo, ¿a poco la vas a correr? Digo, pues lo que llegue. No saben el valor que fue para mí, porque mi papá llevaba años sin correr. Fácil más de unos 10, por una lesión en la espalda. Ya después me enteré que él entrenó, se metió a terapia con un fisio para acompañarme en esa carrera. Ay, jole. Y mientras corría en ese momento, me acordé de Dios diciéndome, Sam, no estás solo. Sigue corriendo, sigue adelante. Mis piernas no tenían fuerza, chicos. Ya me iba a ir de la carrera. Dije, hasta aquí llegué. Y muchas veces así te vas a sentir tú. Pero aquí está el Señor diciéndome, aquí estoy contigo. No tienes por qué correrla solo. Chicos, a partir de que mi papá se unió a la carrera, hice mis mejores tiempos. El dolor nunca se fue, jamás. Pero la acabé. En ese momento en el que no tienes fuerzas, se van a acabar. Las fuerzas se van a acabar. Porque nuestro límite humano, pues en un punto se acaba. Pero no están solos. Ahora entendí el valor de decir no temas. Sigue la carrera, sigue avanzando. No te detengas. Hay días, chicos, que me pesa ir a la iglesia porque no tengo fuerzas. Pero el Señor lo vio. Me dice, yo veo cómo te cuesta, pero también veo cómo te metes en la adoración. ¿No sabes qué hacer? Métete en la adoración. No hay mejor herramienta que la adoración. Y Gedeón lo entendía, porque automáticamente lo primero que salía era brotar alabanza. Métete, sigue avanzando. Señor, no tengo fuerzas, no importa, yo te las doy. Sigue avanzando. No importa lo que pierdas. ¿Sabes qué? Perdí esto, no importa, no lo necesitas, me necesitas a mí. Sigue avanzando. Sigue adelante. Tienes un propósito al que llegar, tienes un propósito que cumplir. Va a costar un chorro. No saben el temor que tengo de perder más cosas, se los digo en serio. Pero estoy dispuesto a perderlo si así lo quiere el Señor. Estoy dispuesto a seguir rindiendo sueños. Si algún día el Señor llega y me dice, entrégame la batería, te la entrego, Padre. Me dolería con todo el corazón, pero te la entrego. Porque ya te conozco. He conocido a ese Dios que por más que dices, ay, qué injusto. ¿Por qué? No hay despropósito alguno. Un día me acuerdo que estaba tan enojado. Ay, Señor, ¿por qué? Le dije, te he obedecido, te he sido fiel, te he honrado. ¿Por qué parece que pues todo va mal, que hice mal? Y el Señor me llevó a Génesis 39. ¿Me acompañan a buscar Génesis 39, por favor? Creo que esta historia todo el mundo la conoce. Es la historia de José. Quiero que lean el versículo 2. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Eso me respondió el Señor. No necesitas más, me dijo. A veces pareces que pierdes,
Y le dije, Señor, siento que perdí. Dijo, no, el enemigo te quiere engañar con eso. Pero si me tienes a mí, lo tienes todo. No necesitas más. Solo me necesitas a mí. No temas. Y si tienes miedo, avanza. Pasos firmes. Es más, nosotros estamos tan acostumbrados a correr. Al mes ya quería sanar. Pues espérate, o sea, una herida así no sana. ¿Alguien se ha lesionado en un deporte? Sí. Pues es frustrante, ¿no? Híjole, no puedo hacer nada pero tiene que sanar. Sigo sanando. Y ahora entiendo el propósito por el cual ahora, o uno de los propósitos, ¿no? La semana pasada falleció la abuelita de una amiga mía y la vi ayer en la iglesia. Estaba tan quebrada que no es para menos, llevamos menos de una semana, pero la pude consolar porque entendía su dolor. Y dije, ay Señor, ahora entiendo por qué permites estas cosas. Yo no tenía una relación con mi papá, nada. Yo no me llevaba con él, se le veía de viaje. Y las veces que lo veía había una discusión. Oye Samuel esto, oye Samuel lo otro. Era bien frustrante. Ahora tengo la mejor relación que he tenido con él. Quizás era necesario. Si mamá no se va, no entiendo muchas cosas que tenía guardadas en mi corazón. Tenía una dependencia hacia ella que no conocía. Y eso a veces me hacía perder el foco. Y quizás muchas veces llegas y dices, no entiendo nada, Señor. Ni lo vas a entender. Pero obedece. Dios obedece. Dios honra la obediencia. Más me queda claro ahorita, Dios la honra. Dios está honrando a Misa ahorita porque Él ha sido fiel. Y me consta lo que le ha costado, porque lo conozco de años, me consta. Pero mira, lo trajo aquí. Yo creo que si no pasamos lo que Él y yo hemos pasado, no estaremos aquí. Y podemos hablar de que quién es Dios. Y chicos, el protagonista de esta historia no es ni Misa, no es ni Gedeón, no es ni un servidor, es Dios. Usa un chamaco llorón que aún tiene heridas que sanar para su gloria. ¿Por qué lo quiso así? No lo sé. Y a ese punto, ¿y por qué yo? No lo sé. Pero ahí te quiero. Y vas a seguir creciendo. Y vas a seguir obedeciendo porque quiero que me conozcan. No quiero que me vean a mí, conozcan al Señor. Él se la merece, la honra, la gloria. Y nos va a costar, chicos. El ser valientes, el tomar decisiones difíciles cuesta. ¿Alguien sabe qué dice Josué 1:9? ¿Sí? Te pido que te esfuerces y seas valiente. Requiere no solamente ser valiente, chicos, requiere un esfuerzo, requiere trabajo, requiere sacrificio. Misa, yo quién sabe dónde estaremos ahorita si no viniéramos, ¿no? A la mera en el cine, ¿no? O descansando, durmiendo. Pero por amor a ustedes, al amor a su iglesia, obedecemos el llamado. Esos días que no tengo fuerzas de servirle, Señor, te amo tanto, amo mi iglesia, que voy a hacerlo sin fuerzas. Ahí es donde Dios la da. Esos días que no hay fuerzas para seguir corriendo la carrera, que nuestra vida es una carrera, ves a Dios aquí al lado, corre Sam, sigue adelante, sigue corriendo, que es en mi gracia, y no es en ti, es en mi gracia que tú puedes avanzar, porque yo tengo un propósito glorioso, y yo quiero hacer grandes cosas, pero tienes que estar dispuesto. ¿Qué tan dispuestos estamos a tomar esa decisión? Quizás muchos de ustedes quieren volver
a la iglesia o están buscando pero no saben cómo. Bueno, ya dieron el primer paso, que es estar aquí. Gedeón no sabía cómo, ¿a poco sí? No sé cómo, Señor, pero yo te voy a obedecer. No sé cómo regresar, es más, no sé ni cómo orar, porque pasa. Ahora sí que decía misa, no sé. Bueno, con algo se empieza. Yo no sabía correr, pero pues empieza con tropezones. Hay días malos, chicos, hay días malos, hay días en los que no. Y es algo que también he aprendido a valorar. Y últimamente se hizo muy famosa la frase, ¿no? A veces estar bien, a veces está bien no estar bien. Y es verdad, porque somos humanos, chicos. Pero cuando decimos, ¿sabes qué, Señor? No estoy bien, me rindo, aquí estoy. Ahora es donde dice, ahora sí, yo es donde voy a orar. Queremos tener control de todo muchas veces. Pero por querer controlarlo todo, es cuando entra la ansiedad. Vivimos en un mundo que estamos así al 100 por hora. Tengo que hacer esto, de aquí me voy para allá. Luego tengo que ir a la iglesia. Y luego de la iglesia tengo que pagar las cosas de mañana. Y así es una rutina. ¿Sí o no? Es una rutina. Jesús no corría. Es más, cuando falleció el amado, ¿no? Que le dijeron, oye, pues murió. Dice que la Biblia que se quedó 2 días más. Ájale, pues no, que lo amas, ¿no? Pero Dios sabía y tenía un propósito. Y todavía cuando llega y llega cuando a la tumba de Lázaro y le reclaman, Señor, si hubiera estado aquí, dice, no habría muerto. Y dice, y creo que es un versículo tan profundo, que cuando los vio Jesús lloró. Jesús entiende su frustración, chicos. Si alguien entiende cómo, es más, y ni yo a veces me entiendo. Estoy conociendo muchas cosas que no conocía, pero Dios sí. Y te acompaña en cada parte del proceso. ¿No es padre eso? Saber que hay alguien que me entiende con una paciencia. Y cuando llega Dios y les dice, quiten la piedra, Marta le dice, no hombre, ya hace 4 días que se murió, de oler bien gacho. Y Jesús le reprende, ¿qué no te dije que si quieres verás la gloria de Dios? Así es con ustedes, chicos, crean las promesas que Dios les ha dado. Crean. Una de esas noches en las que mi papá y yo hablábamos y llorábamos, ¿no? Y me hizo una pregunta muy buena. Me dice, Sam, si algún día te dieran a escoger una promesa de la Biblia, solo una y las demás las desechas, ¿con cuál te quedas? Y dije, caray. Me voy a Génesis 39. Jehová está conmigo. Dios está conmigo. Aunque me quiten todas, me quedo con esa. Porque si lo tengo a Él, lo tengo a todo. Y a veces nos va a costar creer. Y creo que la persona que mejor lo retrató fue el rey David, ¿no? El Salmo 13 dice, Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? O sea, pero ¿sabes cómo lo termina? Yo cantaré salmos, te alabaré porque tú has sido bueno conmigo. Él lo entendía. Pues está chistosa la diferencia, ¿no? ¿Cómo empieza y cómo termina? Porque el rey David conocía a Dios. ¿Me puede acompañar el grupo de alabanza, por favor? Yo no sé qué decisión tienes que tomar. Desconozco cuáles son tus luchas. Desconozco cuáles son tus miedos, más bien. Curiosamente, yo le tengo miedo al cambio. No me gustan los cambios. Me frustran. Y lo dice alguien que se ha cambiado de ciudad como 4 veces.
y que ha tenido que cambiar muchas cosas estos últimos 2 años, porque entiendo que hay un propósito. Y si tengo que seguir cambiando cosas, pues bueno, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Y ahorita vengo a recordarles, chicos, sigan avanzando. Quizás ya empezaste a obedecer y te trabaste porque te desanimaste. Por eso el apóstol Pablo era tan tajante a la hora de decirle a Timoteo que sea valiente. 25 veces mínimo le dijo, porque sabía que estaba ese riesgo. El avanzas y luego retrocedes. Si eres de esos, te quiero decir que no te frustres tampoco, porque el progreso no es lineal y eres humano. Aprende, y suena chistoso, aprende a disfrutar el proceso. Aprende a disfrutar las pruebas que Dios te da. Aprende a disfrutarlo, no porque duela, me duele un chorro, pero porque conoces a Dios de una manera que no vas a conocer, que ni conocías. Cuando Dios quería sacar al pueblo de Egipto, le dijo al faraón a través de Moisés: voy a llevar a mi pueblo al desierto a que me adore. Los tiempos de prueba, de desierto, su principal propósito es adorar al Señor. Su principal propósito es estar con el Señor. Porque cuando estamos bien, curiosamente se nos olvida. Pues todos estamos bien. Pero ahí es donde entra la intimidad con el Señor. Y ahí es donde el temor se va. Mis miedos siguen ahí. Ahora tengo miedo de perder a mi papá, pues ya perdí a uno, ¿no? Pero no puedo dejar que ese miedo me detenga. Tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir adelante en obediencia. No sé, les repito, qué luchas estén enfrentando, qué pruebas estén sufriendo, pero Dios sí, y las conoce mejor que ustedes. Y el Señor te recuerda: sigue avanzando, hijo mío, sigue avanzando, sigue adelante, que yo estoy contigo. Aunque no tengas fuerzas, te canses, yo te las daré, porque yo soy el que obra por medio de ti. Te invito a cerrar tus ojos y si quieres pararte, quieres arrodillarte, pero entrégale eso al Señor. Rinde esa lucha que tengas, esa decisión que tengas que tomar. Dile: Señor, no sé qué hacer ni cómo, pero te la entrego. Te entrego esa lucha y he decidido obedecerte, Padre. He decidido el dar esos pasos firmes, quizás lentos, quizás con cierta duda, pero sabiendo que tú estás a mi lado, sabiendo que a pesar de que tengo miedo, tengo temores, tú me darás la gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad, porque tú estás conmigo. A veces no sé cómo, ni cuándo hacerlo, pero tú sí, Señor. Me conoces de una manera tan perfecta. Y estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. No es fácil. Y sé que no se volverá fácil, porque tú lo prometes en tu palabra, que viviremos aflicción, pero que tú has vencido al mundo. Y dale gracias también. Gracias por las pruebas, gracias por las luchas, aunque quizás ni las entienda,
pero sé que tienes un propósito mayor. Gracias porque tú estás conmigo y no me abandonas. Gracias, amado. Tú eres fiel, Señor. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Solo en ti y en tu poder, Señor, es que podemos continuar esta carrera, estando firmes en comunión contigo, en la lectura de tu palabra. Es por medio de donde nosotros te podemos conocer, Señor. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar.